El 15 de octubre celebramos a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila nació el 28 de marzo de 1515. A los 18 años entra en el Carmelo. A los 45 años, para responder a la gracia extraordinaria del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los 15 Carmelos que establecerá en España, con San Juan de la Cruz. Introdujo la reforma carmelita. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Murió en Alba de Torres al anochecer del 4 de octubre de 1582. Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. Se cree que la palabra Teresa viene de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar, cultivadora, o de la palabra terao, que significa cazar, la cazadora. Como bien dice el padre Salesman en su biografía, ambos títulos le quedan bien a Santa Teresa, por ser ella cultivadora de las virtudes y cazadora de almas para llevar al cielo. Su vida, su enfermedad y conversión, lucha con la oración, la penitencia y la cruz. Persecución, escritora mística, fundadora, conventos, la reforma de los religiosos, carmelitas, ingenios y franquezas. Oración a Santa Teresa de Jesús de San Alfonso Ligorio y poema de Santa Teresa de Jesús. Teresa también le decían Teresa Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila Ahumada. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo. Entre estos últimos, Teresa. Escribe su autobiografía: por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medio hermanos se asemejan en la virtud de mis buenos padres, menos yo. De niños, ella y Rodrigo, su hermano, eran muy aficionados a leer vidas de santos y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierra de maometanos a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados para conseguir un buen puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo que los regresó a su lugar. Entonces, dispusiéndose construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando, sin que nadie los molestara ni los distrajese. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella misma cuenta en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces
Me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante. Y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella: por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar aparecer y a ser coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos. Pero esas lecturas me dejaban triste y desilusionada. Afortunadamente, el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el colegio de Hermanas Agustina de Ávila. Allí, después de año y medio de estudio, enfermó y tuvo que volver a casa. Providencialmente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo, por boca de tan grande santo, cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: no harás, lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos: aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza, obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de las hermanas carmelitas. Pero después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelita, se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y este se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un gran bien, y fue que tuvo la oportunidad de leer un libro que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual, por Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel libro, empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le daban a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía después que si en este tiempo no hizo mayores progresos, fue porque todavía no tenía un director espiritual, y sin esta ayuda no se puede llegar a verdaderas alturas en la oración. A los 3 años de estar enferma, encomendó
a San José que le consiguiera la gracia de la curación y, de la manera más inesperada, recobró la salud. En adelante toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José, y todos los conventos que fundara los consagrará a este gran santo. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades. Con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban. Empezar a tratar con ella y empezar a sentir una inmensa simpatía hacia su persona era una misma cosa. En aquellos tiempos había en los conventos de España la dañosa costumbre de que las religiosas gustaban mucho tiempo en la sala recibiendo visitas y charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su conversación, y esto le quitaba el fervor en la oración y no las dejaba concentrarse en la meditación. Y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y que debía dejar de orar tanto. A ella le gustaban los cristos bien chorreantes de sangre, y un día, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que una voz le decía: tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así. Teresa, ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Y Dios, en cambio, le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad. Teresa tuvo dos ayudas formidables para crecer en la santidad: su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos y cansones, y su devoción por grandes personajes celestiales, además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen María y su fe total en el poder de intercesión de San José. Ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena. Para imitar a esta santa que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día la pasión y muerte de Jesús, y esto la hizo crecer mucho en santidad. En honor de San Agustín, leyó el libro más famoso del gran santo, las Confesiones, y sus lecturas le hizo enorme bien. Como las sequedades de espíritu le hacían repugnante, la oración y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar, porque eso le producía aburrimiento. Su confesor le avisó que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás, y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo, y que rezara cada día el himno: ven, Creador Espíritu. Ella dirá después: el Espíritu Santo, como fuente huracán, hace adelantar más
en una hora la novecilla de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. El Divino Espíritu Santo empezó a concederle visiones celestiales. Al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias, pero hizo confesiones generales de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones, y éste le dijo que se trataba de la gracia de Dios. Nuestro Señor le aconsejó en una de sus visiones: no te dediques tanto a hablar con la gente de este mundo, dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural. En algunos de sus éxtasis se elevaba hasta 1 metro por los aires. Éxtasis es un estado de contemplación y meditación tan profundo que se suspenden los sentidos y se tienden visiones sobrenaturales. Cada visión le dejaba un intenso deseo de ir al cielo. Desde entonces, dice ella, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Después de una de aquellas visiones, escribió la bella poesía que dice: tan alta vida espero, que muero porque no muero. Teresa quería que los favores que Dios le concedía permanecieran en secreto, pero varias personas de las que la rodeaban empezaron a contar todo esto a la gente, y la noticia corría por la ciudad. Tronco de Dios, con una espada de oro que ardía al rojo vivo, como una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor a Dios. Desde entonces, para Teresa, ya no hay sino un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamiento que lo ama con todo su corazón, y obtener que otros lo amen también. Al hacer la autopista del cadáver de la santa, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto o juramento de hacer siempre lo que más perfecto le pareciera y lo que creyera que le era más agradable a Dios, y lo cumplió a la perfección. Un juramento de esto no lo pueden hacer sino personas extraordinariamente santas. En aquella época de 1500, las comunidades religiosas habían decaído de su antiguo fervor. Las comunidades eran demasiado numerosas, lo cual ayudaba mucho a la relajación. Por ejemplo, el convento de las Carmelitas de Ávila tenía 140 religiosos. Santa Teresa exclamaba: la experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad. Un día una sobrina de Santa Teresa le dijo: lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas. Santa Teresa consideró esta idea como venida del cielo y se propuso fundar un nuevo convento con pocas hermanas, pero bien fervorosas. Ella llevaba ya 25 años en el convento. Una viuda rica le ofreció una pequeña casa para ello. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de la ciudad la apoyaron en la idea de ese convento. El providencial de las Carmelitas concedió el permiso.
Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Teresa no era mujer débil como para dejarse derrotar fácilmente. Se consiguió amigos en el palacio del emperador y obtuvo una entrevista con Felipe II, y este quedó encantado de la personalidad de la santa y de las ideas tan luminosas que ella tenía, y ordenó que no la persiguieran más. Y así fue llenando España de sus nuevos conventos de carmelitas descalzas, poquitas y muy pobres en cada casa, pero fervorosas y dedicadas a servir a la santidad propia y a la de los demás. Se ganó para su causa a San Juan de la Cruz. Con él fundó los carmelitas descalzos. Las carmelitas descalzas son ahora 14.000 en 835 conventos en el mundo, y los carmelitas descalzos son 3.800 en 490 conventos. Por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que ha hecho famosa: su autobiografía titulada El libro de la vida, el libro de las moradas o castillo interior, importantísimo para poder llegar a la vida mística, y las fundaciones o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante su experiencia espiritual. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus escritos son considerados como texto clásico en la literatura española y se han vuelto famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al siguiente día al día siguiente, el 15 de octubre, porque en este día empezó a regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para corregir un error de cálculo. Oración a Santa Teresa de Jesús, de San Alfonso de Ligorio. Oh Santa Teresa, Virgen seráfica, querida esposa de tu Señor crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso. Obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aun estando en gozo o en dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego, como tú, con el santo amor de Dios. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros.